situación parece mentira, ¿no? Uno dice India y Pakistán. No. Creemos que son pues paisitos así nomás. Sí. ¿No? Son países que tienen Potencias. armas nucleares, ¿no? Sí, señor. Ese es un tema bastante álgido en estos momentos. El problema que tenemos por el estrecho de Adén también con Claro, el tema de sí. los hutíes De los que hutíes. siguen Súper preocupante. generando Mirando- problemas también a todo el comercio internacional. Es otro problema en ese lado. Y lo de Oriente Próximo que no se detiene, más el tema de Ucrania, Rusia, es bastante conflictivo. Es ¿no? complicado. La geopolítica a nivel internacional hay que también analizarla y estudiarla para que nuestros amigos oyentes así lo hagan, porque parecería que no tengan mucha influencia en la geopolítica mundial, pero tienen un peso enorme, aunque parecería que no nos afectaría de alguna u otra forma, pero la realidad es esa, que esa geopolítica por el otro lado del mundo es la que genera situaciones tan adversas que a veces uno se pone a pensar, bueno, ¿y por qué? ¿Y por ahí qué? está la respuesta. Claro, y solamente un datito adicional a lo que decía Eduardo, porque muchas personas dirán, pero ¿y por qué dice Eduardo Mendoza que se ubica en ese valor el precio del barril del petróleo ecuatoriano? Porque en este momento pues la cotización del WTI, el West Texas Intermediate, que es que el vende. crudo marcador, es 58,21. Más el Pero castigo. nosotros tenemos que Un restarle castigo. ahí no lo que se denomina el castigo por la calidad. Nuestro crudo es pesado, el crudo Sí. Oriente y Napo, que es lo que producimos, es bastante pesado, ¿no? Entonces ahí tiene un castigo, ¿no? Yo pregunto Bien, frente a Nata. esta situación económica que estamos atravesando ya y que se va a acentuar con relación a los meses, cuando pase un poquito más de tiempo, nuevamente la pregunta que hemos planteado, ¿cuál sería la vía que tenga menos costo político para el presidente? Porque se habla mucho de una asamblea constituyente de parte del Ejecutivo, pero evidentemente por estas situaciones que parecieran un poco ajenas, pero que nos afectan, va a tener un costo político en su gestión. Yo creo que esa va cayendo por su propio peso, ¿no? La respuesta. Yo creo que cada día agarra más Fuerza. apoyo, más adhesión el tema de que no se vaya una constituyente, ¿no? Más allá del anuncio, del planteamiento de campaña, porque el planteamiento de campaña es un planteamiento de campaña y punto. Lo Y que hay que- que ver desde La viabilidad. Claro, desde lo pragmático, que es lo conveniente en estos momentos y ante estas circunstancias, Eduardo. Correctamente. Tendrán que verlo, habrá que ver hacia adelante, veremos el segundo semestre, el presidente se posesiona el 24 de mayo, es decir, después de 23 días, la asamblea el 14, es decir, después de 13 días, así que vamos a ver qué sucede. Yo pienso que siempre cuando hay elecciones, el medio año realmente no es que es perdido, pero hay otras Que condiciones. y financieramente connotaciones. estás Financieramente, como así es. gastado ya el Así presupuesto. es, así que veamos qué pasa realmente a partir de junio en adelante y después de julio, que ya es el segundo semestre. Y si Qué quieren, rápido que y si pasa quieren el ir a tiempo. Quito, vayan comprando de una vez pasaje, porque si no. Ah, sí, pues no, esa Ya es la no palabra. sé. No hay. ¿Ah? Ya no Estamos hay. con un joncito, por favor, Fabricio, hay un joncito, dígale a Diego que hay un joncito que estoy escuchando, que eso es cuando está muy alto el volumen. Ok, vamos a hablar entonces, Alberto Quintana, de esto. Envió la curia, envió Mariuxi Rivas, asistente de del cardenal y también Monseñor Cabrera, para que alguien pudiera asistir a un curso de 3 horas para hacer una especie de inducción y preparación para saber qué mismo, o sea, no que dice la televisión o que dice fulano sutano, ¿Qué sino procesos? cuál es el proceso que viene para escoger al próximo papa, pero primero el cónclave. Así que Alberto, por Sí, favor. lo primero, no agradecerle a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y a la Casa Arzobispal acá en Guayaquil por esta iniciativa, ¿no? Que tuvo gran acogida en los medios de comunicación. La gente está ávida por conocernos, porque es increíble. Hay un protocolo establecido, ¿no? Claro. Al cual se ciñe justamente pues la Iglesia Católica, y también pues incluso hasta en el tema, algo que también suena bastante increíble, hasta para la escritura en los medios de comunicación hay una pedagogía, hay unas temáticas bastante particulares, ¿no? En todo caso, pues, estamos abocados ya a lo que se denomina el cónclave, que pasado este feriado, pasado este fin de semana, ya es el miércoles próximo. Miércoles 7. El miércoles estamos 7 de mayo y justamente pues el protocolo establece que precisamente de todos los cardenales, recuerden ustedes que a la muerte del Papa Francisco, justamente pues
había un número de cardenales, ¿no? 252 en total, ¿no? De esos 252, 135 tienen derecho a voto. ¿Por qué razón? Porque están contemplados en ese rango etario, ¿no? De 80 años hacia abajo, ¿no? 135. Pero hay dos que definitivamente no van a estar, eso es lo último que tenemos en información, no van a estar por temas de salud. Así que en todo caso, son, o sea, serían 133. 133 van a participar, claro. Y ahí lo que necesitas para la elección, porque esto es importante, mucha gente nos pregunta todos los días, ¿quiénes tienen posibilidades? Hay especulación, e incluso por terrible que suene, hasta las casas de apuestas ahora participan. No lo dudo. Increíble, sí, es verdad. No, increíble, pero cierto. Es que suena una verdadera herejía, pero las casas de apuestas están pues ya queriendo, yo no diría pues ni inducir ni inclinar porque no tienen injerencia, pero en cambio sí hacer su negocio, simplemente su negocio. Exactamente. En todo caso les cuento que a esta hora está completamente blindado ya la Capilla Sixtina, ¿no? Para el cónclave. Ya terminaron de colocar los bloqueadores de señales, escudos antidrones, tecnología contra láseres espía. Es donde van a estar los cardenales. En la Capilla Sixtina. Ahí es donde incluso ya se están reuniendo, ¿no? Ya están haciendo las previas, ¿no? Las previas, ¿no? En todo caso es una red de vigilancia extrema, de exploraciones electrónicas, y en todo esto están trabajando pues algunos organismos de inteligencia, de seguridad internacionales, ¿no? De la Unión Europea y de naciones como Estados Unidos también, para buscar garantizar la confidencialidad. Ese es un detalle importante, la confidencialidad. Ustedes saben que los prelados, pues, incluso pues juran, ¿no? Claro. Que no va a trascender nada de lo que van conversando. En medio de todo este, digamos así, del protocolo, ¿no? Vale señalar que ya está la convocatoria dentro del marco de los 15 días, pues, ¿no? Porque el Papa justamente fallecía el día 21 de abril y como ya decíamos, pues se ha convocado para el 7 de mayo. Está dentro de ese rango. Todos tienen posibilidades, ¿no? Todos tienen posibilidades, pero incluso pues hay de alguna forma, por lo conocido que son, 6 prelados, 6 cardenales que suenan como potenciales sucesores del Papa Francisco, ¿no? El propio Pietro Paroli, que trabajaba con el Papa, es italiano, tiene 70 años de edad. También el prelado de Filipinas, Luis Antonio Goquin-Tagle. Está también de África, hay dos representantes. El del Congo, que es Fridolin Ambakongo Besungu, ¿no? De 65 años. De todos estos 6 es el más joven, de 65 años. Peter Apiak Turson de Ghana, que tiene 76 años. También suena el de Hungría, el cardenal de Hungría, que es Peter Erdo, que tiene 72 años. Y hay otro de Italia. O sea, Italia tiene dos potenciales, ¿no? Matteo María Zuppi, ¿no? De 69 años. Son los que se dice, pero ojo, estos son especulaciones. Aquí no juega aquello. Cualquiera podría ser. Claro. Si alguien pregunta si el cardenal Cabrera... Puede ser, por supuesto que puede ser. Puede ser, pero aquí vienen los otros temas, ¿no? De pronto siempre se piensa en el equilibrio regional, venimos de un papa latinoamericano, el primero, pero habría que ver, ¿no? Habría que ver, porque esto es como la política también, esto es como llegar el 14 de mayo pues al hemiciclo parlamentario en nuestro país, ¿no? Al recinto de la Asamblea Nacional acá en Quito, es más o menos así. Esto hay conversaciones previas, se están conociendo entre ellos y por eso es que incluso pues en primera instancia se había pensado, ¿no? Se había pensado iniciar el cónclave 2 días antes, pero se decidió dejar establecida la fecha actual, esto es miércoles 7 de mayo, para que justamente se conozcan un poco más, puedan conversar y a partir de ello es que se van a dar este tema de las de la elección en sí, ¿no? ¿Cuántos votos se requieren? Porque esto también es de votos, ¿ah? Son las 2/3 partes, ¿no? Es decir, 89 votos se requieren. De los 130, de los 133. En ese caso, ya. 89, que es las 2/3 partes. O sea, eso necesitas. Eso para se ser necesita, papa. claro. Eso 89. Necesita.
89, exactamente. O sea, Ahora, como acá para tener la mayoría Correcto, necesitas como la Asamblea Nacional. 77. La O sea, mayoría estamos hablando, haciendo una metáfora capaz, no muy cristiana, pero real, no es Pero matemática. real, Lo que sí. está Ahora, lo fundamental, y creo que por ahí leía, es que al reunirse, hacen la votación, nadie sabe por qué, no se puede votar por sí mismo, ojo, Ajá. Claro, está prohibido por eso. eso está Ah, prohibido. mira, no sabía. Pero hasta que se encuentre esa mayoría de la que señala Alberto, pasará un día, puede ser en la primera votación, o sea, siempre va a estar de manera permanente reunidos hasta que se logre esos 89 votos. Ujú. No es que se demoran porque discuten, simplemente hay una votación, Sí. Exacto. nada más. Que requieren Lo- esas adhesiones, esos apoyos. Eso A ver, es todo. Perdón que lo interrumpa, compañero. Sí, Si bien es claro. cierto a nivel político siempre en las conversaciones y todo. Lo que pasa es que en este caso, específicamente para escoger al Papa, aparentemente la creencia católica y sobre todo de los sacerdotes es la inspiración divina. En este caso, el Espíritu Santo es quien en un momento dado les da esa inclinación por A o B o C Papa. O sea, perdón, sacerdote. Como decía Entonces, Alberto, cualquiera de los 133 puede sí, ser sí, Papa. por supuesto. Puede ser el de Filipinas, por ejemplo. O como puede Pues ser el de suena Ecuador. duro. Sí, sí. Que suena duro, como dijo O Alberto. puede ser el del Ecuador. Sí, sí. Buscarle el equilibrio geopolítico, te voy a ser sincero y honesto. Creo que en esos grupos de más que de poder, de fe, lo que debe primar es la divinidad, es decir, tú tienes que inspirarte en lo que te dice el Espíritu Santo. Ahora, claro, eso es fe, pero en la realidad es que conversas y hablas con la gente, o sea, con los distintos cardenales. Sí, pero ojo que entran Sí. y mutis No sé. en el foro. Sí, Sí. eso es. O sea, Ahora. entras y mutis en el foro. No Sí, hay otro. No. Ahí Es no es que- afuera correcto. No. No. Es No hay antes. nada. Así, ni Por antes eso, tampoco. por eso es que son las conversaciones. Ya Exacto. las conversaciones se están dando incluso desde el mismo día No, sábado. eso no sabía. Desde el mismo día sábado ahí están las conversaciones. Participan en la mañana, Ujú. ¿no? Luego en la salen, almuerzan, vuelven y están reunidos. Todo este tiempo van a estar reunidos. Ahora vale la pena, ¿no? Complementando lo que dice Jaime, también viene un tanto, pues, la formación y la línea o la corriente Tendencia. que sí, hay claro. dentro del cuerpo cardenalicio. Ese es un detalle importante. Hay mucha gente que nos está siguiendo a través de las Ujú, plataformas por digitales. supuesto. ¿Qué tal si les compartimos estos cuadritos que de alguna manera ver, pues nos veamos. permiten graficar cómo Ahí está. justamente están divididos? Vean ustedes, Eso es lo que estos son pasa. los Ahí hay escenarios imágenes. posibles de votación en el cónclave, ¿no? Hay primero un grupo de reformistas, ¿no? Se denomina así a los seguidores del Papa Jorge Bergoglio, ¿no? Del Papa Francisco. Hay otro grupo que es el grupo de los conservadores, ¿no? De los Son conservadores, y hay otro grupo que es el grupo De de los los de centro, se le puede llamar, que son más diplomáticos, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay algunos escenarios posibles. Si pasamos el cuadro, Diego, vamos al otro que de alguna manera nos permite ir viendo, ¿no? Justamente estas Ahí están los posibilidades, sí. Incluso ahí con nombres, ¿no? ¿Ese Luis Antonio Tagle sí. de dónde es? Luis Antonio Ese es el Tagle, filipino, él ¿no? es el filipino de Sí, 67 años, ¿no? Y Pietro Parolin, ese es Ese el es italiano, ¿no? Claro, el secretario. Sec- Y la Secretario probabilidad, francés de del acuerdo a Estado. qué se mide. Perdón. La probabilidad, tenemos La acá. probabilidad se va midiendo con esto de que se una la izquierda con el centro, si hablamos Ya. políticamente, Claro, claro. ¿no? O sea, que reciba una adhesión, no que reciba una adhesión. Por ejemplo, en el tercer cuadro, Diego, ahí vamos a ver, ¿no? En estos escenarios posibles, ¿no? Ahí está Alberto. Está el poder europeo tradicional, el sur global unido, los conservadores internacionales y la gente que de alguna manera se identifica con la línea del Papa Francisco, ¿no? Es decir, que habrían tres opciones reales, Alberto, ¿no? Sí. Sur Global Unido, el Francisco 2.0 2.0 con unidad y Poder Europeo. Europeo tradicional. Correcto.
Son las tres, porque también podría ser que el conservador internacional se una con el poder europeo tradicional Y logren formen una su fuerza, ¿no? claro. Claro. O sea que ahí son dos tendencias Exactamente. que dentro de las mismas hay una inflexión en una y en otra. Claro, siempre decimos, ¿no? Hay una iglesia más progresista, más social, hay otra que se identifica de otra manera, siempre decimos aquello. Solamente para dejar bien clarificado, esta parte de lo de los gráficos es trabajo periodístico, no tiene que ver con lo que nos compartía ayer la conferencia episcopal ecuatoriana. Para Buena, claro. tener, Tendencias. es que de pronto van a decirme de la iglesia, nosotros No, nosotros no hemos dicho eso, no le claro. dimos esa información, dejo bien clarificado, ¿no? Que esto es parte del trabajo investigativo de la unidad de investigación de acá de Radio 99, que de alguna manera pues nos permite tener esta panorámica, estas proyecciones en torno a cómo se podría ir dando todo eso, ¿no? Muy interesante. Sí, Jaime. Yo quería preguntarte Sí. justamente lo que hiciste. O sea, de esa tendencia, mejor dicho, de esos cuadros que tú hiciste, el porcentaje de tendencia que mayoritariamente tiene la mayor posibilidad de quedar papa es la tendencia, diga usted, porque La de Francisco. La del Papa Francisco. Habían que son dos que los estaban reformistas. 2.0. 2.0 y unos y otros moderados. Francisco pero 2.0 con unidad. O con sea, unidad, con unidad. Exacto, unido. o sea, con Es- otros. Es una, claro, es una posibilidad, sí, pues. Porque Exacto. si bien es cierto la iglesia tiene, o sea, el Papa Francisco lo que trató de hacer es, más que reformar, Replantearse. yo creo. replantearse ciertas Replantear, cosas ajá. dentro del, inclusive hay una entrevista del Papa Francisco, la última que dio, y que dio antes de morir, muchísimo antes, y le dijo al periodista, que no me acuerdo el nombre, que la publicó una vez que él haya muerto. Muerto, ¿no? sí. Y en esa entrevista se habla justamente de estos temas. ¿Cómo pensaba el Papa Francisco, por darte un ejemplo, de la gente que estaba divorciada? Y una de las De los cosas que ateos decía, también hablaba. habla de los ateos, hablaba de LGTB. es correcto, de todo el exacto. grupo LGTB, e inclusive decía que la gente que estaba divorciada, cómo se la veía internamente, y ahí hace una reflexión. Si para nosotros irnos a ser sacerdotes nos preparamos entre 4 y 6 años, para casarse, que es para toda la vida, le dan 4 charlas de 4 días. Eso significa que la madurez de la sociedad no está preparada para entender lo que significa para toda la La vida. institución del matrimonio. Claro. O sea, eso es fundamental. Y ahí habla justamente, las mujeres, por ejemplo, en el sacerdocio, hablan de eso, hablan de inclusive Le de dio mayor papas, participación. sacerdotes que están en el Oriente, que tienen familia e hijos. De la Iglesia Católica, ojo. No es que estoy diciendo que esto es de los ortodoxos o de los budistas, no. Estos son de la Iglesia Católica, De la iglesia que- católica apostólica romana. sí, pues. que aceptan que el sacerdote esté casado y que tenga hijos. En el Oriente, o sea, en el Asia, pero en el Occidente no. O sea, esos temas que son fundamentales es el cambio, por eso se llaman reformistas. Sí. Que mientras que el punto de conservadores es aquellos que no Conservadores tradicionales que no quieren hacer tocar ningún tipo de cambio. la institución inglesa. Correcto. O sea, hacia allá, esas son las dos cosas que se están Y midiendo las dos hoy en día. corrientes. Yo creo que lo que no se adapta no sobrevive, ¿no? Y que algo que hizo pues también el Papa Francisco fue un poco adaptar la religión un poco a las A los realidades tiempos, que hoy ¿no? se están viviendo, sin dejar de lado pues los valores más importantes que son los que forman la iglesia, pero por ejemplo sin desconocer a las personas divorciadas, sin desconocer a las personas ateos. Por eso siempre voy a decir que el mayor legado que deja el Papa Francisco es una iglesia de puertas abiertas. Entonces, donde todos podemos pues acudir a la iglesia de diferentes condiciones, situaciones, confiados en que Dios perdona a las personas arrepentidas. Y creo que esto es el legado más grande, y por eso mi perspectiva muy individual es que no consideraría tan positivo para la Iglesia Católica cambiar Esa radicalmente línea. por ejemplo, a conservadores. Ujú. Me parecería que va a eliminar adeptos que se ha logrado añadir durante el periodo de tiempo que estuvo el Papa Francisco. Ahora recordemos que los papas no son Cristo. Su vicario de Cristo acá. O sea, Cristo es Cristo. Y los santos, como por decir, de ese extraordinario papa, sacerdote, que fue el papa, el hoy santo Juan Pablo II, que fue extraordinario y tuvo un larguísimo papado y padeció
todo lo que pasó, casi lo matan, y perdonó a su agresor, como siempre cuento, y lo iba a confesar todos los meses, o sea, demostrando realmente, lo visitaba, lo que es un verdadero cristiano, ¿no? El perdón, pero de verdad. Fue un hombre que en su momento llegó a ser santo, porque se demostró, sus virtudes fueron tantas, pero yo lo escuché decir a él alguna vez, que no confundamos a los papas ni a los curas con santos, ¿no? Porque para ser santo tienes que vivir primero tu sacerdocio u otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el doctor José Gregorio, él no era sacerdote, y lo hicieron sacerdote, lo hicieron santo. Me parece que ya es santo, ¿no? Sí. O por ejemplo está en proceso y no lo es. Un señor de Santa Elena tiene un milagro. Con José Gregorio, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que es interesante ver lo que va a pasar. Yo no creo que la iglesia va a retroceder, Cecilia y amigos, en cosas que ha avanzado. Lo que sí creo es que la iglesia tiene que seguir combatiendo al lado de la gente, porque esta era una de las cosas más duras que tenía, estar al lado de la gente y de los más necesitados, ¿no? Llevar la iglesia a la gente, dijo una vez el Papa. Y que no sea susceptible a presiones de la política, sobre todo, o de los intereses económicos, sino que esté siempre junto a la gente, ¿no? Eso es lo que yo considero. Y veamos la muerte de Francisco es muy pronta, claro, pero ha despertado mucho fervor, ¿no? Eso quiero decir, mucho fervor, y la iglesia, aunque no parezca, tiene un fervor impresionante, y la iglesia es llena de vitalidad, aunque no parezca. La iglesia no son los curitas, somos todos los que somos católicos, de todas las edades. A mí me da una emoción grande cuando voy en el Ecuador, pero sobre todo en Guayaquil, y veo tanta gente de todas las edades comulgando, ya confesándose otros, o sea, pero colas de gente, que la verdad que es imposible casi poderse confesar o comulgar, confesarse, porque es increíble. Entonces es importante que esta vitalidad siga, y esto que estás comentando tú, Alberto, y Javier, Jaime y Cecilia, le dé posibilidades, porque yo creo que a partir de la próxima semana todo el mundo va a estar centrado en esto, ¿no? Ahora, decíamos que cualquiera tiene posibilidades, cualquiera de los cardenales, ¿no? Y el otro tema es, ¿hay un plazo? Señores, no hay plazo. Entonces, por ejemplo, si recordamos la renuncia del Papa Benedicto en el año 2013, tomó luego 2 largas semanas. Increíble, ¿no? Pero y podemos decir 15 días, caramba, tremendo, ¿no? Pero hay una más larga todavía en la historia. Hay muchísimas más largas. Sí. Hay unas que son... Una que duró 3 años, vi el otro día. 3 años, 3 años, o sea, increíble. 3 años. Entonces hay temas de la Iglesia Católica, pasajes bastante interesantes. Hay mucha gente que desconoce, ¿no? Que incluso dentro, la escuchaba con atención a Cecilia cuando decía esto, ¿no? De los cambios que ha operado la Iglesia Católica. Recordemos que en la iglesia papas que hasta estaban pues en medio de guerra, pues, ¿no? Sí. Hubo una época, yo accidentalmente conocí un palacio papal que está ubicado en Avignon, está, pues, al sur de Francia, intacto, sí, bonito, es una tremenda construcción. ¿Por qué razón? Porque hace 500 años, una guerra que se desató pues en parte de Europa Central, determinó que los papas tengan que abandonar el área del Vaticano y se fueron hacia el sur de Francia. Eso queda en, si no me equivoco, esa región es Montpellier, ¿no? Hay una población que se llama Avignon, ¿no? Y es bonito, es lindo, es increíble. Yo tengo unas monedas que traje. Sí, es bonito. Y se pensó cambiar la sede una época de Roma a Avignon. Y entonces, porque está intacto, claro, está intacto ese palacio. También era un tema medio político, pues no, sí, los franceses y los italianos habían guerras. Así que la verdad que es muy rica la iglesia y su historia. Pero es lo que tú decías, Eduardo. Yo creo que con lo que, y Cecilia también, el giro que le dio el Papa Francisco a la Iglesia Católica es otro. Y no creo que se vaya a retroceder, como bien decías, Eduardo. O sea, no sabemos realmente qué línea podrá seguir el nuevo Papa, pero los tiempos cambian. Sí. No creo que para mal se vaya a retroceder en lo que se logra o se ha logrado con el Papa Francisco, ¿no?
Muy bien. Pero depende muchísimo de, digamos, de esas conversaciones. Porque los sacerdotes jóvenes o los cardenales jóvenes están más por la línea reformista, digamos, Claro, el cambio, ¿no? adaptar la iglesia a los nuevos cambios. Es Pero poner el los ejemplo como Cecilia, que trabaja mucho en su tablet, en su computadora, Sí. Correcto. frente a gente que todavía no... Eso es un- Y- ella es reformista, pero el señor, Pero ¿por qué usted, señala el con señor, el dedo? el señor ¿Qué sabe usted? Alberto, Están hablando serio. son los conservadores. Son- es decir, no, son- les puedo dar un Usted es un ejemplo. jugador, eso es lo que usted es, un Mira, jugador. algo- algo que- Jugador. Terrible. que grafica estos cambios en la iglesia. Tres arzobispos, tres cardenales, perdón, ayer publicaron una selfie. O sea, es algo increíble. Claro. Los son tres de los más jóvenes, los tres más jóvenes. 50, se tomaron entre una 50 y selfie, 45. ¿no? Es algo increíble. Inédito. Inédito. No son esas cosas pues que están ocurriendo, amigos oyentes y seguidores, en estos momentos en el Vaticano y que van marcando la historia de la Iglesia Católica, como el otro que nos estábamos riendo a la interna también, del cardenal pues que desconocía que el minibar tiene costo también. Entonces se comió Se lo todos dio todo. los Se comió todo. chocolates y todas las sodas que habían en el minibar, ya le pasaron la factura a este cardenal. Ojo que... Y esos minibares son carísimos. Eso paso. es- Ojo que el Papa Francisco le dio un impulso a las redes, pues, Claro. en Correcto. Facebook, en X. Y Es sin un canal usarla. más directo para, para Entonces, conectar con otro grupo O sea, objetivo. tú todos los días veías alguna publicación de la actividad de Ese es la un muy Iglesia buen punto. Católica, del Papa Francisco, del Vaticano, lo que sea, permanentemente, y te mandaba mensajes. No era él el que No escribía, era él, porque pero el- es un equipo claro, de comunicación eso. que le dio un giro a las redes. Institucional, Claro. Muy bien, eso es verdad. Amigos, nos vamos a despedir. Les ofrecemos, mañana no vamos a hacer programa, pero el si 24 si sí. quiere trabajar. Si quiere, venga usted. ¿no? ¿Cuál es el 24? Porque hay otro feriado más en mayo Claro. Ah, ya. que pasa para... Pero falta un mes todavía. no, Un mes. señor, Y estamos ya en mayo, estamos faltan primero. 23 días. Sí, o sea que ya el domingo faltan 20 días. Claro. Ese día sí trabajamos. Ahora quiero mandarle un abrazo a todo el mundo. Gracias a mis amigos que estos días que no estuve por aquí han hecho mejor que yo el trabajo. Extraordinario.